Entonces vamos a revisar nuevamente qué es el momento de torsión. Esto de momento de torsión significa la torca. Y vamos a ver la segunda condición de equilibrio, que es la condición de equilibrio rotacional. Entonces espero que ya le hayan dado una muy buena leída a esto para poder ir platicando. Entonces lo que nos explica en la primera parte es sobre las condiciones de equilibrio. Nosotros nada más hemos trabajado una sola condición de equilibrio. Vamos a ayudarnos aquí un poquito con el editor de ecuaciones para hacer esto lo más ilustrativo posible. Y a esto vamos a bajarle un poco el tamaño. Lo que más me interesan son las imágenes. Entonces la ecuación que hemos estado trabajando pues es esta, la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas pues tiene que ser igual al vector 0. ¿Sí? Esto es lo principal que hemos estado trabajando. Y lo que hemos estado haciendo en todos los sistemas, por ejemplo, los hemos estado planteando de esta manera. Tenemos, por ejemplo, una tensión A, le agregamos una tensión B, luego tenemos un peso de algún objeto. Digo, esto es como muy, muy impersonal de los problemas y casi todo lo hemos estado planteando de esta forma. Que la suma de todos los vectores nos tiene que estar dando siempre el vector 0. Casos más simples, más complicados, pero siempre se resume a esto. La suma de vectores tiene que ser igual a 0. Entonces, esta primera condición de equilibrio es cierta o solo se cumple para unas fuerzas que clasificamos como fuerzas concurrentes. Una fuerza concurrente es cuando aplicamos todas las fuerzas a un solo punto. Y aquí les pone el ejemplo de una persona que está cambiando ahí los pernos de una llanta. Digamos que aplica dos fuerzas aquí en la cruceta, que son estas. Vamos a tener el peso de la cruceta va a estar apoyada sobre uno de los pernos. Eso produce fuerza de reacción, es la fuerza normal. Entonces vamos a ver que todas las fuerzas que está aplicando esta persona al hacerlo de esta manera coinciden en un solo punto. Por eso les llamamos concurrentes, es decir, se juntan. Y el punto donde se aplican las fuerzas simultáneamente es el del centro. Ahora, en general, no tenemos por qué tener fuerzas concurrentes. Son más comunes los casos donde las fuerzas se aplican en diferentes partes del objeto. Por ejemplo, lo que está haciendo en esta segunda fotografía es que ahora las fuerzas las está aplicando en diferentes partes de la cruceta, ¿sí? Está tomando los soportes y está levantando el soporte izquierdo y bajando el soporte derecho. Si esta suma de vectores nosotros la escribimos como la primera condición de equilibrio, ¿sí? Pues efectivamente nos va a dar un equilibrio lo que se conoce como un equilibrio traslacional. El equilibrio traslacional significa que esta cruceta, con lo que vaya unido con la llanta o con el perno, no se vayan para arriba, no se vayan para abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero si ustedes aplican las fuerzas de esta manera, le van a provocar una rotación al perno, o en este caso a la cruceta. Entonces, esta primera condición de equilibrio no garantiza que el objeto esté completamente estático. De hecho, aquí el perno y la llanta les aseguro que no se van a ir hacia la derecha, ni hacia la izquierda, ni hacia arriba, ni hacia abajo, pero sí la van a hacer girar. Entonces, para poder definir la segunda condición de equilibrio, antes tenemos que recordar o revisar brevemente qué es el brazo de palanca. Nosotros esto ya lo vimos el parcial anterior. El brazo de palanca pues no es más que una torca, ¿sí? La famosa torca, que es el análogo de la fuerza. Entonces, aquí avanzando un poquito, trata de introducir el libro el concepto de brazo de palanca o de torca. Les pone ejemplo, esta se la pueden imaginar como una llave de bomberos, una llave del agua, ¿sí?
y les pone los distintos ejemplos de qué es lo que pasa si tú aplicas una fuerza perpendicular a esta barra que está aquí acomodada de forma transversal. Si tú la fuerza la aplicas al centro de la llave, obviamente no la vas a mover, no le vas a hacer nada. En cambio, si tú empiezas a aplicar la fuerza cada vez más lejos del punto de giro, del eje de giro, vas a lograr un mayor momento de una mayor torca o una mayor rotación. Entonces, este es el principio de palanca que nos está diciendo que se aplica una fuerza a una distancia determinada, y entre más larga o extensa sea la distancia, van a hacer esto girar con mayor facilidad. De hecho, este es un truco bastante común cuando ustedes tienen un tornillo o una tuerca o un perno muy apretados. Casi siempre el consejo que se da es: trata de conseguir una palanca o tratar de jalar desde la parte más alejada para que esto se mueva con mayor facilidad. Y aquí les pone varios ejemplos de aplicaciones de brazo de palanca. Aquí nada más hay que recordar la convención de las rotaciones, que significa si rota como las manecillas del reloj, le llamamos torca negativa. Si rota contra las manecillas del reloj, le consideramos como torca positiva. Entonces, aquí lo que queremos o lo que podemos hacer es un análisis simple y sencillo de fuerzas. Si ustedes las fuerzas las empiezan a aplicar, digamos, lo más cerca posible del punto de rotación, por ejemplo, donde acabo de dibujar esa línea, ustedes no van a obtener un giro efectivo. Entonces es importante que para lograr una mayor fuerza, un mayor giro, una mayor torca, ustedes cada vez apliquen de una forma más alejada sobre la llave y de manera perpendicular. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes esta misma fuerza la quieren aplicar así, en esta dirección, hacia adentro de la llave, no la van a hacer girar, o hacia afuera de la llave. Entonces, aquí en toda esta parte del libro, lo que les resumen, lo que les explican, es que para obtener una buena torca o maximizar el efecto de la torca, es importante que la fuerza se aplique de manera perpendicular sobre el brazo de palanca. El brazo de palanca es lo que une al eje de giro hasta tan largo como se pueda, y es el punto donde ustedes están aplicando la fuerza. Y aquí les pone como varios ejemplos de cómo pueden lograr el brazo de palanca. Por ejemplo, aquí se lo pueden imaginar en lugar de una mano. Imagínense que le amarran un hilo, una cuerda, y la cuerda la atan de esta manera. Entonces ustedes podrían tratar de averiguar cuál de estas les puede producir una mayor torca. Entonces, lo importante de este vector F es que ustedes lo pueden descomponer sobre el brazo de palanca. Esto significa, se pueden imaginar el brazo de palanca como si fuera el eje X, como si fuera uno de los ejes cartesianos. Entonces, este vector F de aquí va a tener una componente vertical que le vamos a llamar componente perpendicular, y va a tener una componente paralela. Entonces, lo que necesitamos para maximizar los brazos de palanca es que la fuerza apunte de tal forma que coincida o esté colocada de manera completamente perpendicular, como se muestra en la figura A, y que esté lo más alejado posible del punto de rotación para maximizar el efecto de la torca. Si ustedes cada vez este vector lo hacen girar en esta dirección, es decir, cada vez buscamos la manera de que este vector sea más perpendicular, van a lograr una mayor torca. Si ustedes este vector lo empiezan a acostar con esta línea, van a hacer incluso en algún momento desaparecer el efecto de la torca. Lo mismo pasa en el ejemplo de la figura C. Este vector F lo pueden descomponer en su parte perpendicular y en su parte paralela al brazo de palanca. La parte paralela no sirve, entonces esto es equivalente a que ustedes aplicaran una fuerza completamente perpendicular, pero de este tamaño, es decir, una fuerza muchísimo más, un poco más corta. Si este vector ustedes lo fueran acomodando en la otra dirección de tal forma que apuntara de manera completamente perpendicular, pues maximizan el efecto de la torca. Y aquí es la misma historia. Este vector lo pueden descomponer en su parte paralela, nada más que
no quedó, que vendría a ser esta, y su parte perpendicular, que vendría a ser algo como esto. ¿Sí? Entonces de eso se tratan todas estas imágenes y les propone la siguiente fórmula, que es la ecuación 5.1. La torca es igual a una fuerza aplicada a lo largo de una distancia, y por aquí en uno más adelante le agrega un seno. Entonces vamos a explicarles de dónde sale esta cuestión. Entonces la verdad es de que la torca en realidad pues es un vector, y la manera más correcta de definirla es esta. Es definiéndola a través de un producto cruz, de esos que les pusimos un repaso muy al principio del parcial. Entonces por ahí en algún momento recuerdo haberles enseñado, mencionado que estaba esta operación que se llama el producto cruz. Entonces esta es la manera real de, ¿cómo se dice? Y más formal de definirla. ¿Sí? La torca se define como un producto cruz. Y bueno, por ahí en algún punto les habíamos platicado que un producto cruz, el valor, la magnitud, la norma de un producto cruz, pues se puede escribir como F, R, es decir, las normas de cada uno, por el seno del ángulo que hay entre los vectores R y F. Es decir, este ángulo buscamos que sea perpendicular. Si volvemos a los dibujos de la parte de arriba, el brazo de palanca pues es esta llave, es esto gris que está aquí, y vemos que si logramos los 90 grados, pues seno de 90 da 1. Cuando esta F está apuntando en un ángulo que no es 90 grados, que sea más o menos que él, pues va a hacer que la torca se vuelva más ineficiente. ¿Sí? Y pues bueno, aquí en el libro pues se los resumen de esta manera. Y les hacen el énfasis de que esa F tiene que ser la fuerza perpendicular o únicamente la componente perpendicular. ¿Sí? Es decir, no se utiliza el valor completo de la F, necesitan únicamente la parte perpendicular que actúa sobre el brazo de palanca. Entonces aquí empieza con un ejemplo muy sencillo. Les pide calcular el brazo de palanca que se produce sobre este carrete al momento de que ustedes jalan con una cuerda a partir de este punto. Les dan el diámetro, entonces esto es bastante sencillo. Les dicen que tienen una fuerza de 250 newtons. Entonces lo único que hay que hacer, este diámetro hay que transformarlo en un radio, les da 0.06 por 250 y encuentran fácilmente la torca. Para ponerle el signo a la torca, pues nada más hay que fijarnos para dónde gira. Este sentido es como las manecillas del reloj, entonces es negativo. ¿Sí? Entonces estos problemas de planteamiento de torca son muy sencillos. Me parece que no les dejé uno como tal de tarea. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta son las unidades. Como la torca es fuerza por distancia, pues vamos a tener newton por metro. Y aquí una anotación muy importante: no son joules. ¿Sí? Por ahí, si ustedes hacen un poquito de memoria, está la fórmula de trabajo que es fuerza por distancia. Entonces, en física, para no confundir la energía, aunque tienen las mismas unidades, para nada significa lo mismo. Son de esos conceptos que tienen como que necesitan a veces un entendimiento más profundo. Entonces, para no confundir uno con el otro, a las torcas jamás se le cambia N por M, jamás se cambia por una J de joules. Siempre se deja la N y la M explícitamente. Y en una fórmula de trabajo, la N por la M, ahí sí se cambia por una J mayúscula. Entonces no vayan a pensar que esto es energía, porque no lo es. Nada más que por ciertas cuestiones desafortunadas, si lo quieren ver de esa manera, pues resulta que las unidades coinciden. Luego aquí les pone otro ejemplo de la torca. Entonces es exactamente la misma idea. Aquí nada más nos interesa la componente perpendicular de ese vector. Entonces una manera de resolver este problema muy sencillo sería utilizando esta segunda fórmula, que aquí se las remarco de rojo.
Entonces sabemos que el ángulo entre el brazo de palanca y qué es esto, que es la llave, y el vector R, pues es de 60 grados. Entonces esto se calcula simplemente con la fuerza, que son las 20 libras. Acuérdense que libras son unidades de fuerza, por el largo del brazo de palanca, que son 10 pulgadas, por el seno de 60. Y aquí está planteado el problema. ¿Sí? Por eso agrega ahí ese seno de 60. Entonces eso, o sea, es bastante sencillo. Y aquí hace la descomposición, que les comento, en la parte paralela, que aquí le llama X, y la parte perpendicular, que le llama Y. Entonces, una manera alternativa en que resuelve este mismo problema, la fuerza, que lo puede entender aquí como un vector en coordenadas polares, es una fuerza de 20 libras que apunta en dirección 60 grados. Entonces, con las fórmulas de cambio de coordenadas cartesianas a rectangulares, pues lo divide en Fx y Fy, y únicamente trabaja con esta Fy, con los 17.3, y ya que tiene los 17.3, los multiplica por 10, que es el largo de la llave, para obtener toda la torca, que es 173 libras por pulgada. Entonces, ese es el concepto de torca. Insisto, es bastante sencillo. Después pasamos a la siguiente sección, que es la 5.4, que les habla de los momentos de torsión resultantes. Entonces, así como podemos sumar fuerzas como este esquema, se pueden sumar torcas, ¿sí? Se pueden sumar las diferentes aplicaciones de la torca. Y para esto les plantea que para resolver cierto tipo de problemas, pues lo que necesitamos ver es todas las fuerzas que actúan, en qué puntos del brazo de palanca, o en qué partes del cuerpo que se quiera hacer rotar se aplican esas fuerzas, y pues se suma todo para encontrar la torca neta. Entonces les pone este problema que de repente se ve así como muy rebuscado, pero en realidad es bastante sencillo. Les dicen que tienen esta pieza, como que esto alguna vez lo vi en un taller de torno o algo por el estilo, y les dan las... Profe, Sí, Jair. se le corta mucho el audio, demasiado. Ah, ok, ¿por dónde me quedé? En... En taller, pero sí se corta bastante. Ah, ok. Bueno, si se sigue cortando me avisan. Si no, la clase se está grabando con la aplicación de la computadora, y ya se las podemos subir terminando la clase. Bueno, si se sigue trabando me dicen ahí para dar algunas pausas y permitir que se restablezca. Entonces les tienen esta pieza de torno de taller, y les dicen que van a aplicar una fuerza en esta parte. O sea, por eso les digo, ya no son fuerzas concurrentes, se aplica en dos partes diferentes del cuerpo. Vean, o sea, esto claro que le hacen falta más detalles para hacer un mejor modelaje matemático, pero bueno, esto ya no es la partícula puntual, esto definitivamente ya no cae en la física de juguete. Entonces les dicen que aplican 80 newtons de esta manera sobre la barra inferior, 60 newtons de esta manera sobre la barra superior. Les dan los largos de las barras, 12 centímetros y 10 centímetros, y les dan estas posiciones angulares. Entonces, siempre que tengan problemas así como de equilibrio de primera condición, equilibrio traslacional, y también de equilibrio rotacional, lo primero que se tiene que hacer, siempre sin excepción, es un diagrama de cuerpo libre. Es decir, tenemos que indicar o buscar las geometrías de cómo es que se están aplicando estas fuerzas, para poder hacer los cálculos de una manera simple y adecuada. Entonces, este ángulo de por acá, de 50, o sea, aquí lo que ayudaría mucho es mostrar que se forma este triángulo rectángulo, y este triángulo rectángulo pues resulta ser también el mismo triángulo rectángulo que el de acá. No, bueno, no es el mismo, es un triángulo congruente. Aquí hay que acordarnos de su curso de matemáticas 2. Entonces, por congruencia de triángulos,
los 50 grados de aquí son los 50 grados de por acá. Entonces por eso estos 50 grados los mueve de aquí de acá para acá por congruencia de triángulos. Y aquí exactamente pasa lo mismo. Forma otro triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo, cuando queremos ver cómo aplicamos las fuerzas sobre la de acá, lo que necesitamos es la dirección de estos 80 newtons. Entonces para encontrar la dirección podemos utilizar el ángulo complementario, que es este de aquí abajito, que es el de 70. Y acuérdense que nos interesan únicamente las componentes perpendiculares, es decir, este vector se descompone. Imagínense que proyecta esta sombra sobre esta parte de la barra y nos interesa la componente perpendicular, que vendría a ser como un, nada más que aquí ya no me deja hacer las rectas, que vendría a ser esta línea. Entonces esta es la que nos interesa, y de igual manera esta de 50 va a tener una parte perpendicular paralela, que es esta, y va a tener una parte perpendicular, que es esta. Entonces estas son las que nos interesan. Entonces para encontrarlas, simplemente lo que hay que hacer es calcular 60 por el seno de 50, que es este ángulo, y calcular el, ¿cómo se llama? 80 por el seno de 70, que es lo que hace por acá. Multiplica por los largos de cada barra. Esto que está encontrando aquí es el brazo de palanca efectivo, y ya nada más multiplica por la fuerza. Ahora, esta fuerza va a hacer que quiera rotar de esta forma, y esto es contra las manecillas del reloj. Esta fuerza va a querer hacer que rote contra las manecillas del reloj. Entonces quiere decir que esta torque es negativa y esta torque es positiva. Por lo tanto, el resultado que se obtenga de aquí pues se tiene que restar con esa diferencia de signos. Y es de ahí de donde obtiene la suma de torcas. Entonces para las torcas, siempre algo muy importante es encontrar o estimar hacia dónde tiene que girar el objeto, para saber si la torca se suma o si la torca se resta. Y pues bueno, la segunda condición de equilibrio pues es esta que tenemos aquí abajo. Esta de aquí es esta de acá. Entonces esto nos permite llegar a la segunda condición de equilibrio, que nos dice que la sumatoria de todas las torcas pues tiene que dar el vector 0. ¿Sí? Nada más que nosotros no vamos a hacer el análisis de manera vectorial. Esta ecuación nosotros vamos a usar una versión escalar, por simplicidad en los problemas. ¿Sí? Pero por supuesto que se puede hacer con la parte vectorial. ¿Por qué lo vamos a hacer con los escalares? Bueno, resulta que las torcas, como se producen a partir de productos cruz, un producto cruz siempre genera vectores en 3 dimensiones. Entonces no estamos en condiciones matemáticas para estar trabajando estos problemas todavía en 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando les mostré los videos de Walter Lewin, de esa llanta que levitaba sobre un pedazo de cuerda debido a que tenía torca y estaba girando, por eso gira, porque la torca en realidad es un vector tridimensional. ¿Sí? La llanta gira en un plano, pero la torca aparece digamos en la dimensión extra, y además es un vector que está cambiando constantemente. Entonces, a ver si me dan... espérenme. Bueno, entonces como les estaba comentando, la segunda condición de equilibrio pues es esta ecuación. Entonces lo que vamos a estar haciendo de aquí en adelante para resolver el resto de los problemas y ejercicios va a ser el... ¿cómo se llama? Plantear las torcas sobre un objeto. Entonces vamos a empezar con este ejemplo. Este ejemplo se los quiero poner como uno de esos ejemplos resueltos por aparte en otro video. Y la razón es porque nos quedan 10 minutos y
quiero resolver este ejemplo de varias maneras, o sea, quiero emplear diferentes métodos para que vean cómo funciona esto de las torcas. Entonces la clase, digamos, la clase teórica la voy a dejar hasta aquí. Este material lo voy a hacer para subirlo por ahí en el transcurso de esta tarde, en el peor de los casos en la noche. Y con este ejemplo va a ser muy sencillo que puedan resolver su ejercicio número 8 de la tarea. Y bueno, si le quieren ir entrando al ejercicio 7, pues aquí está el ejercicio 7 completamente hecho, que también este se los vamos a explicar en detalle. Entonces yo mi explicación la dejaría hasta aquí y más bien les preguntaría qué dudas tienen para irlos apoyando.